Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este encuentro sincrónico de hoy, martes 23 de enero de 2024, del curso Condiciones de Trabajo 1, Higiene y Seguridad Industrial. Ya, pues, como es costumbre, en este caso ya las semanas que llevamos, estos encuentros sincrónicos, pues el propósito que tienen es el de poder apoyar a ustedes en este proceso de formación que vienen adelantando, que vienen realizando con la interacción de los documentos, la información y los contenidos que están disponibles en la plataforma de Canvas y que son esa fuente principal y esa fuente básica de información. En ese orden de ideas, pues vamos a continuar en este caso hablando pues de temas en particular. Durante las últimas 2 semanas hemos estado hablando, hemos estado enfocando estos encuentros en lo que tiene que ver la GTC 45, la Guía Técnica 45, que es esa metodología que está disponible, que fue desarrollada en este caso aquí en Colombia y que permite a los especialistas en gerencia en seguridad y salud y en general pues a todas las personas que lideran este tipo de procesos, el desarrollo, la elaboración de una matriz de peligros en un ambiente laboral o en un ambiente organizacional. En ese orden de ideas también, pues la semana anterior estuvimos profundizando, pues una recomendación que les he venido haciendo es que ustedes vayan interactuando con esta metodología, vayan leyéndola, revisando también información adicional, otro tipo de información que les permita a ustedes fortalecer ese, ese concepto técnico, el cómo aplicar este tipo de metodologías para la elaboración de la matriz de identificación de peligros. ¿De acuerdo? Bueno, en ese orden de ideas, la semana anterior pues estuvimos hablando sobre los peligros, pues hoy vamos a seguir avanzando sobre eso. Permítanme aquí yo comparto la pantalla para de esta forma irnos a permítanme aquí, permítame ya que revisamos que no me permite aquí ya. Bueno, entonces íbamos avanzando sobre la guía. La semana anterior, pues avanzamos, perdón, yo aquí lo adelanto para dentro de la guía para irnos nuevamente enfocando pues en lo que veníamos hablando. Hablábamos en respecto a los aspectos claves frente a la GTC 45, primero pues explicando que la matriz se resume o se consolida en un solo documento que termina siendo este modelo que vemos aquí, pues en el cual pues básicamente establece esos tres parámetros de cualquier matriz. La primera etapa, que es la identificación de los peligros, la segunda etapa, que es la evaluación de los riesgos, y la última etapa que tiene que ver con las medidas de intervención. Hablábamos desde la semana anterior, o estuvimos revisando lo que eran esa primera etapa, que era la identificación de los peligros, que casi sobre esta primera fase que va desde los procesos hasta los controles existentes y cómo cómo perdón, nuevamente me adelanto aquí, cómo la plantilla, en este caso de los peligros, la plantilla que está definida en la parte de peligros. Permítame, aquí nuevamente nos devolvemos sobre esta, como esa plantilla de peligros determina pues cuáles son o establece cuáles son los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores, que es la tabla de peligros, y que pues en este caso pues define o establece, relaciona cuáles son los peligros a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores en un ambiente laboral, y dentro de las recomendaciones que se hacían era para que ustedes de esta forma, pues siguiendo un poco las pautas que mencionábamos desde la semana anterior, desde la conformación del equipo multidisciplinario que pues, va a apoyar la elaboración liderado por usted como especialista, em, el identificar los peligros que están presentes en un lugar de trabajo.
Entonces, dentro de las etapas que habíamos revisado, haciendo pues un poco un breve resumen sobre cómo hemos avanzado, perdóname, yo sigo aquí yendo sobre la guía, esto pues con el propósito de que ustedes también se familiaricen mucho más con la guía. Había un diagrama de flujo y pues habían unas etapas previas. En esas etapas previas habíamos mencionado lo que respecta a la definición del instrumento, pues en este caso decidimos la GTC 45. Y mencionaba también que existen otros tipos de metodologías, por ejemplo, las ARLs cuentan con metodologías propias para hacer esa identificación de peligros. Hay otras a nivel internacional, como el método FINE o la que está por el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de España, todas disponibles desde Internet. También hay unas específicas para algunos sectores, como por ejemplo el sector hidrocarburos, con una matriz en este caso la matriz RAM, que es el Risk Assessment Management, y otros tipos de metodologías que están propiamente diseñadas y que tienen o cumplen ese propósito. Está trabajo previo también, todo lo que tiene que ver con la clasificación de los procesos, conocer muy bien cuáles son los procesos, las áreas, el número de personas, los turnos de trabajo, las actividades que se realizan, los roles, las funciones, etcétera, de toda la organización, de toda la empresa, ya que el propósito de esta matriz es identificar de qué se pueden accidentar y enfermar los trabajadores al interior de los procesos, internamente en los procesos de la empresa, de la organización. Esto quizás por eso también en algún momento se vuelve muy extensa la matriz o se vuelve muy, muy dispendioso la elaboración de este tipo de matriz porque tiene que ser tan detallada y en específica, entendiendo pues la relevancia que da de identificar los peligros para de esta forma pues evaluar, determinar el nivel de riesgo y finalmente establecer los controles. Entonces, en la medida que íbamos sobre esto, pues entonces ya vimos la parte de la identificación de los peligros a través de la tabla de peligros. Posterior a eso, pues, o sumado a esa tarea de la identificación de los peligros está la de identificar los controles existentes. Esto, entendiendo, cuando se habla de esos controles existentes, y aquí pues me voy a ir al formato, utilizar aquí este formato, que existe un formato previo que tenía aquí disponible, vamos aquí a este, que es un modelo que pues ahora se los voy a explicar. En este caso, por ejemplo, pues refiere a los controles existentes que están o existen dentro de los lugares de trabajo, los sitios de trabajo. O sea, cuando se refiere a los controles existentes o no, es decir, en su momento, cuando usted identifique los peligros, a la par, pues también debe establecer si existen controles. Es decir, por ejemplo, cuando se habla de la fuente, el medio, el individuo, o en algunos casos el trabajador, tiene que ver con ese origen del peligro. En el caso de la fuente, ¿qué es lo que origina el peligro? Si se identifica ruido, por ejemplo, el factor de riesgo o ruido, determinar si existen en el lugar de trabajo algunos controles, por ejemplo, en la fuente, si está aislado, existen barreras acústicas o barreras de protección, o está la fuente que origina el ruido como tal, tiene un aislamiento, etcétera. Por ejemplo, en algunos casos, motores, en algunos casos, sistemas, maquinarias, etcétera, o bandas transportadoras, en fin, dependiendo pues en su momento lo que usted pueda identificar que exista o no ese control que puede ser en la fuente. A eso refiere la fuente propia del peligro. En la mayoría de las oportunidades, o creo que también le he mencionado en varias oportunidades, creo que de forma reiterativa, no necesariamente se puede eliminar el peligro o existen controles de los peligros, por eso también se administra el peligro. De ahí vienen pues los procedimientos, las normas, el uso de elementos de protección personal también, algunos programas, inspecciones, formación, capacitación, etcétera, que en este caso ayudan a
minimizar o contribuyen a, a minimizar, reducir esas probabilidades de que se presente el accidente de trabajo, pero no necesariamente eliminan el ruido. Entonces, si hablamos de ruido, pues lo que se pretendería es eliminarlo, ¿cierto? Es decir, pues si sabemos que el ruido puede producir enfermedades profesionales o reducir esa capacidad auditiva, pues entonces la tarea o la cuestión sería eliminarlo. Pero en algunos procesos, pues eliminar es, si no se puede sustituir o no se puede, o se puede utilizar otro tipo de método, pues por ejemplo una caldera, o sea, el uso de una caldera, pues no se podría eliminar porque pues hace parte del proceso, o de un motor o de una banda transportadora. En fin, ahí lo que en este caso ya es administrar el peligro, y ahí vienen los controles existentes. Entonces a esto es lo que se refiere en la parte de la fuente, o sea, directamente en dónde se presenta el peligro. Si es riesgo mecánico, por ejemplo, si es esto, sigamos con motores o con bandas, o el uso de herramientas manuales, por ejemplo, un destornillador, un alicate. em, si estamos hablando de peligro mecánico, y que pues en este caso los efectos posibles pueden ser cortaduras, pueden ser se presenten algunas heridas por el uso, o que se puedan presentar consecuencias por el uso de este tipo de herramientas manuales, pues los controles en la fuente, pues en este caso, pues la herramienta como tal, pues no tendría o no tendría como poderse establecer ese control, ¿sí? Es decir, el utilizar un alicate, o el utilizar un destornillador de pala, por ejemplo, pues en el momento en que el trabajador lo esté utilizando, lo mínimo que pues, se esperaría es que esté en buenas condiciones, que no tenga un deterioro, que esté en buen estado, que haya sido revisado previamente, pero eso es un control en el medio. En la fuente, pues si el peligro es que si el trabajador que lo utilice puede generarse una herida o puede generar un golpe, pues sería el no utilizarlo, pero en este caso pues no sería lo lógico, entendiendo de que pues es una herramienta que se debe utilizar, y ahí se va a la parte del medio, o posteriormente al individuo, que en este caso el individuo, cuando se habla del individuo, son los elementos de protección personal, o todos los elementos de protección personal que se disponen o están dispuestos para que el trabajador, pues en este caso, se proteja o reduzca las consecuencias, o protegerlo de las consecuencias que se pueden presentar en la exposición del peligro. ¿De acuerdo? En ese orden es que se da. Entonces, su labor como tal es, ya cuando identifica los peligros, pues es determinar si existen o no existen ese tipo de controles. O sea, aquí no es proponer, sino es lo que existe. ¿Con qué propósito? Pues para poder ir a la segunda etapa, que es evaluar el riesgo. También me he referido en este caso que aquí es importante que el nivel, a la mayor probabilidad de que se materialice un peligro, tiene que ver con los controles. Es decir, entre menos controles estén presentes, o entre menos controles existan en los ambientes de trabajo, mayores probabilidades de que se presente el peligro, se materialice, y por ende las consecuencias. Si estoy utilizando nuevamente un destornillador que está en malas condiciones, está en mal estado, no ofrece las condiciones para que sea utilizado de forma segura, pues entonces mayores probabilidades de que el trabajador se accidente. Si en el sitio de trabajo, nuevamente en términos de ruido, pues hay ruido, pero no hay protección, no hay elementos de protección personal, no hay procedimientos, no hay normas, no hay aislamientos, no hay controles, etcétera, pues entonces la probabilidad de que se desarrolle una enfermedad laboral es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, la conjugación entre la identificación del peligro, que es esa etapa previa, que es la que se realiza, que hemos venido explicando en esta parte, en esa primera etapa, y los controles existentes, pues van a, en este caso, a evaluar el riesgo, es decir, determinar cuál es el nivel de riesgo, o cuál es el nivel de riesgo al cual se expone el trabajador. Entonces aquí como ejemplo está
mencionábamos un poco de esa etapa previa cuando se hablaba del proceso, la zona, el lugar, el cargo, la actividad, la tarea, si era rutinario o no. Creo que sobre eso ya hemos venido avanzando. Aquí, por ejemplo, están analizando habla de un área de empaque, los trabajadores a los cuales se va a hacer la identificación de peligro, habla de jefe de empaque, auxiliares de empaque, tajadora, selladora, etcétera. Incluso creo que aquí hay una fotografía, en este caso, por ejemplo, este tipo de trabajadoras. Fíjense aquí que en este caso pues refiere, es un ambiente laboral y a lo que se exponen en este caso. Entonces aquí identifican, uno de los peligros que identifican tiene que ver con en carga física, en el biomecánico, la clasificación, y habla sobre los efectos en la salud, dolor lumbar, fatiga muscular y cansancio y lumbalgias. En este caso, pues determina esta parte biomecánica, entendiendo por las posturas sedantes. Aquí un área de oportunidad en cuanto a esto es que el riesgo biomecánico, como lo vimos en la GTC 45, tiene varias clasificaciones y dentro de esas clasificaciones tiene que ver, por ejemplo, el estar de pie, las posturas forzadas, etcétera. Entonces, siempre que usted vaya a describir un efecto posible, pues tiene que relacionar cuál es el tipo a qué tipo de peligro se especifica. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería dentro de los peligros que están identificados, permítame aquí me devuelvo un poco para frente a esto y vamos aquí a la tabla, viendo, teniendo en cuenta la imagen que hemos visto de los trabajadores que están en pie. Fíjense que aquí en biomecánico hay varias clasificaciones, que está la postura, está el esfuerzo, el movimiento repetitivo, la manipulación manual de cargas. Y aquí en este caso estaríamos hablando de la postura, que puede ser prolongada, mantenida o forzada. ¿Sí? En este caso podemos hablar de postura prolongada de pie, ¿cierto? Prolongada de pie, porque pues en este caso, pues teniendo en cuenta la imagen, podemos ver que los trabajadores permanecen de pie, en este caso frente a la máquina ejecutando la labor. Entonces, la mayor parte del tiempo pues, de su jornada laboral estarán haciéndolo de pie. Entonces, aquí, en este caso, pues referiría cuando se habla de la descripción, en la parte de la, perdón, en la parte de la parte de la descripción, pues que tiene que ver en este caso la postura prolongada de pie, ¿cierto? Que en este caso pues establece, y aquí es donde se deben relacionar todos los efectos posibles o las consecuencias en el trabajador, en este caso por el estar desempeñando la labor, y así por cada uno de los peligros. Entonces, si como podemos ver dentro de la imagen también, pues quizás podemos incluir esta movimiento repetitivo o manipulación de cargas. Entonces, si ese es el caso, pues aquí también otra de las líneas que incluiría en este caso también sería la parte biomecánico, pero pues aquí ya especificaríamos si es, por ejemplo, movimientos repetitivos. En una misma tarea o en una misma actividad se pueden presentar tanto los mismos peligros, perdón, aquí nos devolvemos a la imagen, se pueden presentar hasta los mismos peligros, ¿cierto? Diferentes peligros en la misma actividad o en la misma tarea e incluso algunos peligros también asociados a la misma clasificación, es decir, dentro del biomecánico podemos encontrar no solamente posturas prolongadas, en este caso de pie, podemos encontrar movimientos repetitivos, en algunos casos se podría encontrar manipulación manual de cargas, entonces serían tres peligros o el número de peligros de esa misma tarea. Y cada uno de esos peligros debe estar relacionado aquí en la matriz. Perdón, aquí le damos ingreso a una persona que está solicitando. Em, entonces, ahí pues se incluiría los peligros, los peligros, el peligro o los peligros a los que está expuesto el trabajador. ¿De acuerdo? No sé si es claro hasta aquí. Me gustaría saber si hay alguna duda, una pregunta antes de seguir con la siguiente fase, que es la evaluación del riesgo. No, señor. Ok, listo, perfecto. Entonces, vayámonos a la evaluación del riesgo. Ya después
De haber identificado los efectos posibles, los controles existentes, y haber hecho la identificación de los peligros, pues la siguiente etapa es evaluar el riesgo, determinar cuál es el nivel de riesgo. La metodología de la GTC 45, si ustedes han tenido oportunidad de revisarla, tiene varios parámetros para determinar esa evaluación del riesgo. Primero es el nivel de eficiencia y el nivel de exposición, que va a determinar en este caso el nivel de probabilidad, es decir, el producto o la multiplicación de los de los rating o los parámetros que tiene el nivel de eficiencia por el nivel de exposición, va a establecer el nivel de probabilidad. Y el nivel de probabilidad pues va a definir qué tan probable es que el trabajador o los trabajadores que están expuestos a esos peligros con los controles existentes se puede accidentar o se puede enfermar. Pero ¿cómo se determina el nivel de eficiencia y el nivel de exposición para que nos dé ese nivel de probabilidad? Pues en este caso, dentro de la GTC 45 podemos encontrar que cómo se determina ese nivel de eficiencia y ese nivel de exposición. También aquí lo, lo revisamos. Entonces aquí está determinación del nivel de eficiencia. Y el nivel de eficiencia es una tabla que tiene o establece unos parámetros que permiten en este caso definir o le permiten al especialista definir cuál es ese nivel de eficiencia. Está desde muy alto hasta bajo. Y hay una asignación, se asigna un valor dependiendo lo que se identifique, dependiendo esa identificación del peligro como la identificación de los controles existentes. Entonces, aquí refiere que es muy alto en una valoración o una calificación de 10 cuando se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. Entonces aquí cuando se evalúa o se determina con una evaluación de 10, refiere en este caso que se ha detectado un peligro que tiene la posible generación de un incidente, una consecuencia muy significativa, ya sea o accidente o enfermedad. Pero en este caso la consecuencia en la salud también en este caso es significativa. ¿Qué refiere en esta parte significativa? Perdona que lo tiene también aquí la guía, cuando habla que es en la salud, en la seguridad. Significativa puede ser desde un daño extremo hasta un daño leve. Un daño extremo es enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente, permanente parcial, invalidez o la muerte. O el daño moderado son enfermedades que causan incapacidad temporal. Da un ejemplo: la pérdida parcial de la audición, la dermatitis, el asma, desórdenes de las extremidades inferiores. Y un daño leve implica en este caso molestias e irritación, por ejemplo, dolor de cabeza, enfermedad temporal que produce malestar, etcétera. Y de seguridad, entonces acordémonos, en este caso de salud tiene que ver con enfermedad, en este caso de seguridad tiene que ver con accidente. El daño extremo, en este caso, va desde lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma en cráneo, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano, de columna, compromiso de la médula espinal, oculares, etcétera, e incluso hasta una fatalidad laboral. A esto pues refiere el daño extremo en accidente de trabajo. Un daño moderado son laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, conmoción cerebral, esguinces, fracturas de huesos cortos, y un daño leve serían lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado. ¿De acuerdo? Para el caso de accidente, en que habla aquí de seguridad, y en este caso de enfermedad, cuando habla de salud. Entonces, fíjense que aquí ya determina parámetros que le permiten a usted ya de esta forma poder determinar esa consecuencia o ese daño, y en el momento que usted identifique el peligro, también determine cuáles son los controles, pueda de esta forma poder determinar ese nivel de eficiencia, porque el nivel de eficiencia es precisamente eso, es cómo ese peligro
sumado a los controles existentes, pueden determinar la deficiencia, es decir, que pueden llevar a producir o pueden ocasionar un daño en la salud, o en la salud en el caso de enfermedad, o en términos de seguridad, un accidente de trabajo en el trabajador. Y la probabilidad es mayor, en este caso muy alto, es en el caso de que entre menos controles existan, que es un parámetro, es decir, cuando habla de la eficacia del conjunto de medidas preventivas, es decir, los controles existentes, respecto al riesgo es nula o no existe. En este caso, cuando en un lugar de trabajo, en un sitio de trabajo, no se cuente con controles o no existan controles o hay una deficiencia dentro de esos controles, pues entonces es una mayor probabilidad o se ha determinado que el peligro como una posible generación de incidentes o accidentes muy significativos. Entonces ya cuando hablamos de significativos, nos devolvemos a la descripción que hay, por ejemplo, en el caso de accidente de enfermedad, pues pueden ser enfermedades laborales o en accidentes de trabajo, pueden ser fracturas, traumas, etcétera, e incluso hasta la muerte. Entonces, la calificación o la evaluación pues va a disminuir en la medida en que existan controles y en la medida también de que las consecuencias sean menores. Es decir, por ejemplo, vemos el valor de deficiencia de 6 habla esta parte, en el nivel de eficiencia alto, habla de que se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas es baja o ambos. ¿De acuerdo? El nivel medio, que es 2, se ha detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, ¿de acuerdo? O ambos. Y B no se asigna valor, normalmente cuando está uno en una matriz, en este caso es cero, no se ha detectado consecuencia alguna, la eficacia del conjunto de medidas preventivas es alta o ambas, el riesgo está controlado. Realmente esta asignación de cero está parametrizada, pero lograr o determinar un nivel de bajo de eficiencia realmente no es viable, entendiendo de que cualquier labor que realiza tiene unos peligros y unas consecuencias en la salud, que va a depender de esa exposición, va a depender del tipo de controles y el peligro que está expuesto el trabajador. Pero hablar de bajo, de cero, pues es prácticamente que el trabajador no está expuesto a ningún peligro, que no se expone a ningún peligro y que no tiene ninguna consecuencia. Entonces, es casi que no no es un parámetro que dentro de los ambientes de trabajo pues se pueda alcanzar. Por supuesto, sí hay la mayoría de controles, existen controles, pero en este caso llegarían hasta un máximo o un mínimo, en este caso, de valor de 2, que ya para lograr ese tipo de controles son sistemas de gestión muy robustos. La empresa, en este caso, tiene unos muy buenos estándares de seguridad implementados, existen muy buenos programas, el sistema de gestión funciona, tiene un alto desempeño en cuanto a la eficacia y la eficiencia, y que como resultado de eso, pues entonces se ha logrado controlar o reducir esas probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces es importante en cuanto a eso. Y así, de esta forma es que se determina el nivel de eficiencia, o sea, de esta forma, aquí yéndonos a la, a la, al formato, pues fíjense que aquí se determina o se parametriza. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo se establece un nivel de eficiencia 4, que si lo vemos dentro perdón, nivel de eficiencia, bueno, aquí ya podemos ver que pues, se presenta un error porque los niveles de eficiencia son 10, 6 y 2. Entonces aquí, en este caso, podríamos hablar de 6, que es el que se ha detectado algunos peligros que puedan dar consecuencia o consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto es baja. En este caso, pues dependiendo de los controles. Y así se determina el nivel de eficiencia. ¿Cómo se determina el nivel de exposición? El nivel de exposición, en este caso, recordemos también que dentro de los conceptos técnicos que tenemos respecto al significado de riesgo, riesgo es esa probabilidad por exposición, ¿cierto? Entonces, para poder determinar el nivel de exposición, también existen unos parámetros, unos valores. En este caso, van desde 4 hasta 1. 4 es continua,
la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral, eso es 4. Frecuente estrés, la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional, la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. Uno es esporádica, la situación se presenta de manera eventual. ¿De dónde se determina ese nivel de exposición? Pues ahí es donde previamente o en el momento que se esté identificando el peligro, pues es cuánto tiempo permanece el trabajador expuesto a ese peligro. Puede ser durante toda la jornada laboral, aquí me devuelvo un poco a la imagen, cuánto tiempo ese trabajador realiza esa labor o está en este caso, frente a esta máquina ejecutando esa labor. Durante toda la jornada laboral, 1 o 2 horas durante la jornada laboral, 6, 4, 5. De eso va a depender de la información que usted haya obtenido, tanto el trabajador como el supervisor, y de en el momento que usted está identificando el peligro, pues poder determinar ese tiempo de exposición. A mayor tiempo de exposición, pues una mayor probabilidad, ¿cierto? Es decir, si el trabajador durante su jornada laboral o está expuesto toda la jornada laboral o un gran porcentaje de la jornada laboral, pues por ende va a tener una mayor exposición. Por eso es que se clasifica de esta forma. Si es durante toda la jornada laboral o en un amplio porcentaje, pues el valor de exposición en este caso sería 4, continua. Es decir, la exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Es frecuente estrés cuando la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Es ocasional cuando la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y esporádica cuando la situación de exposición se presenta de manera eventual. ¿De acuerdo? Entonces esos son los parámetros, esos son los niveles sobre los cuales se determina en este caso el nivel de calificación. En el ejemplo, aquí lo que podemos ver es que se calificó como 2. ¿Sí? Aquí se calificó como 2. Dice que es ocasional. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. Eso fue lo que determinó pues, el especialista y el grupo que realizaron la evaluación. En este caso, estos formatos ustedes lo pueden encontrar, si quieren ahora, pues les doy el enlace, por ejemplo, este formato que ya está que ya está formulado. Entonces aquí, por ejemplo, si yo pusiera aquí 4, entonces me daría, inmediatamente me lo variaría o me varía la calificación. Pues es una tabla de Excel, entonces simplemente pues se puede, para esta forma, pues que él automáticamente vaya determinando los valores. Incluso, y aquí no pasa, este valor de muy alto también en algunos formatos, pues también está parametrizado y que cuando en este caso pues da la calificación pues inmediatamente también establece la interpretación, porque aquí viene la interpretación. Entonces acuérdense que mencionábamos que el nivel de probabilidad es el nivel de eficiencia por exposición. Aquí del ejemplo vimos que el nivel de eficiencia era 6, el nivel de exposición era 2, por ende el nivel de probabilidad, siendo este el producto, es 12. Pero ¿qué significado tiene ese 12? Pues es lo mismo que aquí viene entonces la tabla para determinar ese nivel de probabilidad, es decir, va desde muy alto hasta abajo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que hace es un cruce de información. Simplemente aquí si lo vemos como pues un plano cartesiano, pues aquí sobre el eje X encontramos el nivel de exposición y sobre la Y encontramos el nivel de eficiencia. Entonces, el nivel de exposición, hablábamos que en este caso era 2, ¿cierto? Nivel de exposición 2 y el nivel de eficiencia era 6. Entonces, simplemente lo que hacemos es cruzarlo. Entonces, 6 de nivel de eficiencia por 2 del nivel de probabilidad, entonces nos da alto, ¿cierto? Es decir, el producto es 12. ¿Y eso qué significa? Pues de acuerdo con la metodología, en este caso es un nivel de probabilidad alto, que es el que debería aparecer aquí en este caso. En este caso quedaría como alto.
acuerdo? Es decir, viendo pues el parámetro. Y así determinamos esa primera, a la primera, lo que es la determinación de la deficiencia, ¿de acuerdo? Perdón, el nivel de probabilidad, que es deficiencia por exposición y la interpretación. Entonces, cuando se habla de alto, cuando interpretamos eso, significa que hay una alta probabilidad que el trabajador que está expuesto, pues en este caso, o sufra un accidente de trabajo, una enfermedad, en este caso, pues siendo la parte biomecánico, refiere a una enfermedad laboral derivado de lo que está realizando o lo que está ejecutando. Seguido a esto, siguiendo los parámetros de la evaluación del riesgo de acuerdo a esta metodología, después es determinar el nivel de consecuencia. ¿Para qué? Para de esta forma determinar el nivel de riesgo. Ya determinamos el nivel de probabilidad, vamos a determinar el nivel de riesgo. ¿De acuerdo? Es qué tan probable es que ese trabajador realmente se accidente o qué tanta probabilidad tiene ese trabajador de que se accidente. Como ya tenemos los parámetros del nivel de eficiencia y el nivel de exposición, vamos a determinar el nivel de consecuencia. Y el nivel de consecuencia se determina de acuerdo con esta tabla. em, Bueno, aquí viene la interpretación de alto. Fíjense que nos dio alto, entonces dice que es una situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces durante la vida laboral. Esa es la explicación, o ese es el significado de tener, o en este caso, un nivel de riesgo alto, que fue el que nos dio en este caso un nivel de probabilidad, perdón, un nivel de probabilidad alto, que fue el que nos dio en este caso. Entonces, de acuerdo con la interpretación, es una situación deficiente con una exposición frecuente u ocasional, y que en este caso, pues, puede llevar a cabo, se puede estar presente durante varias veces en la vida o dentro del desarrollo laboral del trabajador. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a determinar el nivel de consecuencias, que es el otro parámetro que nos pide la metodología para así determinar el nivel de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, el nivel de consecuencia tiene una valoración y determina que, como siendo consecuencias en la salud, ese es el nivel de consecuencias en la salud, refiere que tiene un parámetro de 100 a 10, siendo 100 la peor consecuencia, en este caso muerte; 60 lesiones o enfermedades graves o irreparables; 25 lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal; y 10 con lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. En este caso, pues vamos a ver de acuerdo al ejemplo cómo la calificaron. Aquí lo calificaron con nivel de consecuencia 10. Ahí la pregunta que yo les haría a ustedes, pues entendiendo que lo que estamos haciendo corresponde, habla de lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. ¿Ustedes creerían que ese sería el valor con base en esa imagen que hemos visto aquí? ¿O sería mayor? ¿Qué refiere pues que no requiere incapacidad? Sería 10, 25 o 60. Muerte no es. En este caso, pues es el desarrollar el peligro que estamos evaluando, pues no llevaría a una consecuencia de muerte. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, creo que se fueron todos. Entonces, en este caso, pues quizás dentro de la configuración podría mencionarse que sería casi hasta 25 lesiones o enfermedades con incapacidad temporal, que sí, en este caso, la, el, el- entendiéndose el tiempo que el trabajador está expuesto, pues en este caso podría conllevar a eso. Y esto el nivel de riesgo se determina con el, el, el nivel es el producto del nivel de probabilidad, ¿cierto? Este nivel de probabilidad por este nivel de consecuencia. Ese es el producto, que haría 300, es de multiplicar 12
por 25, eso da 300. ¿Cuál es la interpretación que da la metodología sobre esto? Entonces dice, pues si usted tiene un nivel si identificó un nivel de probabilidad de 12, un nivel de probabilidad de 12 que estaría como en este rango, ¿cierto? Entre 10 y 12, entre 20 y 10, y un nivel de consecuencias de 25, entonces el producto estaría entre este rango, entre 500 y 250. Nos dio 300, entonces cae dentro de este rango. Y esta interpretación determina como un nivel de riesgo 2. Y el nivel de riesgo 2 aquí dice corregir y adoptar medidas de control inmediato. Fíjense que aquí ya determina el nivel de riesgo. Y en este caso, el nivel de riesgo 1 es el más alto, y cuando está en ese nivel de riesgo 1, establece que es una situación crítica, que se deben suspender las actividades hasta que el riesgo esté bajo control o si intervención es urgente. En este caso son cuando son peligros que tienen una mayor consecuencia, un nivel de consecuencia muy alto, que incluso puede ser una fatalidad laboral, y que los controles, la conjugación de los controles, que en este caso no existen o es muy baja, por ende, el nivel de riesgo sería en este caso, pues estaríamos evaluándolo sobre este nivel. Entonces, fíjense que todo es una interpretación que se da desde ese punto de valores. Llevando el ejemplo, pues nuevamente, pues nos lleva en este caso, y es así como lo determina. Fíjense que aquí lo lleva a la metodología, habla que es el nivel de riesgo 2, y que en este caso pues se establece como un nivel de riesgo aceptable, pero que se requiere un control específico, ¿de acuerdo? O establece un control específico de acuerdo con el significado, corrija y adopte medidas de control de inmediato. Es decir, que es aceptable, es decir, que el nivel de riesgo tiene un parámetro aceptable, pero que requiere en este caso de una intervención inmediata. Y posteriormente aquí está el número de expuestos, el número de personas que están expuestas a esa actividad o a esa labor o a ese peligro que estamos identificando. En este caso, pues, según el ejemplo, son 18 personas que son las que están expuestas, pues, a este, a este, a esta, a este peligro. Por otro lado, pues está el parámetro de la peor consecuencia, entendiéndose cuáles son las consecuencias en la salud, que eran las que se determinaban aquí en la identificación del peligro. Fíjense que habla de dolor lumbar, fatiga, cansancio, etcétera. Pues aquí establece dentro de esos parámetros cuál es la peor consecuencia de esa exposición. Entonces aquí habla de lesiones osteomusculares, trastornos musculoesqueléticos, incapacidad temporal, entendiendo como esa peor consecuencia a la exposición de ese peligro. Incluye la metodología si existe un requisito de legal asociado a ese peligro. En este caso establece que sí, y aquí pues habla del decreto 1477. Esto pues en este caso, bueno, aunque aquí realmente es muchísimas más normas en lo que tiene que ver, por ejemplo, a este tipo de peligros. Entonces ahí es necesario tener una muy buena matriz legal que les permita a ustedes, en este caso, poder identificar esos requisitos legales que están o que se remiten o están dentro de lo que tiene que ver con este tipo de peligros. Aquí puede incluirse hasta el decreto 1072 con los programas de todo lo que tiene que ver con prevención de enfermedades, la resolución 2400 de 1979 en lo que respecta pues a toda la parte de biomecánica, en fin. O sea, aquí se requiere pues contar con una muy buena matriz legal que permita en este caso incluir todos esos peligros a los cuales se están asociados esas normas, esos aspectos legales a los cuales relaciona en este caso los peligros que se identifican, ¿de acuerdo? Y hasta ahí está esta parte de lo que es la segunda etapa, que es la evaluación del riesgo, ¿de acuerdo? Si se fijan, por eso es sistemático, es una metodología sistemática. Cuando hablamos de la definición de estas metodologías, de las matrices de peligros, es sistemático. Entonces, a medida que usted cuenta con la información, pues entonces va siguiendo las acciones y los pasos que se determinan dentro de la metodología para que finalmente le permita, en este caso, llevar a hacer la evaluación del riesgo. ¿Dudas, preguntas sobre hasta ahora?
Por mi parte no, profe, todo claro. Listo, perfecto. Gracias, Pau. Ahora, la última etapa ya tiene que ver con las medidas de intervención. Entonces, aquí en este caso, y como está definido también por ley, en este caso en el decreto 1072, obliga que todas las medidas de intervención deben seguir la jerarquía de controles. La jerarquía de controles establece, es decir, ya después de que usted identifica el peligro, evalúa el riesgo, ¿cierto? Determina ese nivel de riesgo, pues por ende debe establecer o se deben establecer cuáles son las medidas de control. Esas medidas de control lo que establece es cómo reducir esas probabilidades de que se presente el accidente y la enfermedad laboral, o en este caso reduzcan ese accidente y esa enfermedad laboral. Y es así como va desde la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos, señalización, advertencia, equipos, elementos de protección personal, como esa última barrera. Entonces, cuando se habla de eliminación, pues es la eliminación del riesgo, ¿cierto? Perdón, del peligro, eliminar la fuente de peligro. Si nos vamos al ejemplo, pues en este caso, lo que vemos aquí, pues es un trabajador que está operando pues al frente de la máquina, pues para eliminar la probabilidad que ese trabajador se enferme por estar de pie o sufra de una enfermedad osteomuscular, pues en este caso sería que el trabajador no lo realizara o sería automatizar la actividad. Es decir, que no se requiere en este caso de una persona, de un trabajador, para poder ejecutar la labor. Cuando se establecen las intervenciones, hay que también establecer intervenciones que puedan ejecutarse, o sea, que se puedan llevar a cabo, ya sea en el largo, en el mediano, en el corto plazo. Eso pues va a depender de algunos otros factores, de lo que es en presupuesto, la viabilidad, la tecnología, el cambio del proceso, en fin, o sea, las diferentes variables que se puedan presentar para poder, en este caso, eliminar el peligro, en el caso de eliminar el peligro, y que también pues deben ser reales, ¿no? O sea, aquí podríamos decir, no, pues la recomendación es automatizar todo el proceso, y pues usted es válido, ¿cierto? Entendiendo de que pues hoy pues con los avances, con la tecnología que existe, la automatización, etcétera, pues puede llegar a ser puede ser una opción que se pueda llevar a cabo. Pero pues hay que tener en cuenta que pues para eso pues se requerirá de un presupuesto, se requerirá también de que esté disponible la tecnología, etcétera. Pues si usted recomienda la eliminación, pues sin antes tener una información previa o tener la información que realmente corresponda, pues muy seguramente el empleador no se lo va a aceptar o el empleador no lo va, porque esto pues requerirá de un estudio, un análisis, en fin, que permitan, en este caso, evaluar esa viabilidad y pues qué tan viable puede llegar a ser la medida de control. Entonces, aquí pues debe ser muy aterrizada, es lo que comúnmente uno refiere. Esas medidas tienen que ser muy aterrizadas a eso. A las condiciones tecnológicas, de tecnología, presupuestales y qué tan viables que se pueda implementar. Entonces aquí no se puede, aquí como lo vemos, pues no es que se pueda eliminar la, la- el, el peligro, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que lo vemos aquí, perdón, me devuelvo. Lo vemos aquí entre los controles que fíjense que no hay ni eliminación ni sustitución, que sería casi como en esa misma vía. Eso es lo que refiere en ese caso la eliminación o la sustitución. Esa eliminación o sustitución pues tendría que ver con el cómo, pues, o que se sustituya también, que no sea un trabajador o que se busquen otras medidas, en este caso para eliminar o para controlar ese peligro. O el sustituir puede ser otro tipo de proceso, otro tipo de máquina o en fin, alguna acción que en este caso lleve a que el peligro, que el trabajador o los trabajadores no se expongan a ese peligro. Están los controles de ingeniería, que estos controles de ingeniería ya tienen que ver con lo que, por ejemplo, pues
En algunos casos entra en este caso la automatización, entra también lo que tiene que ver con barreras de protección o aislamiento. En el caso, por ejemplo, es muy común, especialmente en los factores de riesgo de enfermedad laboral. Por ejemplo, el ruido lo vemos como la protección o los controles, el aislamiento de las fuentes de ruido. Si hablamos de sustancias químicas o material particulado, en especial material particulado, por ejemplo, los sistemas de ventilación o los sistemas de extracción que reduzcan en este caso el porcentaje de acumulación de material particulado. Esos son controles de ingeniería o aquellos sistemas de que ayuden a controlar también la temperatura ambiental, ¿sí? Tener unos parámetros de temperatura, en este caso, acordes pues, o necesarios para la ejecución de la labor, entre otros. Esos son tipos de controles de ingeniería que refiere en este caso. Eh, Aquí vale la pena, por ejemplo, es importante, es muy común que no se que se asocie, por ejemplo, aquí dentro de las recomendaciones que hablan, dice seguimiento del programa preventivo y correctivo a maquinaria defectuosa. Eso no es un control de ingeniería, esos son controles administrativos. Todo lo que tiene que ver con mantenimiento, todo lo que tiene que ver con inspección, con procedimientos, con normas, con señalización, señalización de emergencia, señalización de prevención, señalización de seguridad, etcétera, es o se incluyen dentro de los controles administrativos. Aquí los controles de ingeniería sí o sí se refieren en este caso a diseño, se refiere a nuevas estructuras, a cambios dentro de la estructura, cambios dentro de los procesos o sistemas, en este caso, que mejoren o modifiquen el proceso o que tengan alguna intervención desde el punto de vista de la ingeniería. Los controles administrativos, en este caso, van desde procedimientos, normas, exámenes ocupacionales, programas de prevención, si es de enfermedad laboral, entonces sistemas de vigilancia ocupacional, inspecciones, monitoreos, evaluaciones, etcétera, propias que lleven en este caso pues a controlar en este caso o el control desde el punto de vista administrativo. Eso es lo que refiere desde el punto de vista administrativo. Todo lo que tiene que ver con documentación, todo lo que refiere a programas, todo lo que tienen o refiere en este caso acciones de control al individuo o dentro del medio, al individuo, pues dentro de esos exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos, dentro de lo que tiene que ver con la higiene, los monitoreos, el monitoreo del ruido, monitoreo para material particulado, temperatura, etcétera, entre otros. Señalización, todo lo que refiere a señalización, señalización de prevención, señalización de emergencia, señalización de prohibición, señalización de seguridad, en fin, en este caso, propia o relevante en cuanto a la parte de la medida de intervención, en este caso los peligros. Y por último, la última barrera son los equipos y los elementos de protección personal. En este caso es todo lo que todo lo que debe utilizar el trabajo que se puede en este caso entregar al trabajador para reducir las consecuencias. Yéndonos de cabeza a pies, cascos de protección, gafas, protectores auditivos, mascarillas, respiradores, ropa de trabajo, guantes, botas de seguridad o zapatos de seguridad, la ropa, pues dependiendo también el peligro, puede ser en materia, en algunos, si es por ejemplo la salpicadura de sustancias químicas, puede ser de algunos materiales como el PVC, guantes también, dependiendo del tipo de riesgo, que si es riesgo químico nuevamente, pues tiene que ser o en nitrilo o en algún tipo de caucho con algún nivel de densidad, si es para peligros mecánicos, entonces puede ser guantes cubiertos con Kevlar o algún otro tipo de material, etcétera. Eso va a depender del tipo de peligro al cual está expuesto el trabajador y que en este caso, pues lo que busca es reducir o tener ser esa barrera de protección del trabajador al peligro al que está expuesto. ¿Por qué razón es la última barrera? Lo que pasa es que pues primero se debe
buscar, o sea, el orden y por eso la jerarquía de control. La jerarquía va desde la eliminación hasta los elementos de protección personal, porque lo que se pretende pues es en algunas situaciones los trabajadores casi parecen hasta astronautas por la cantidad de elementos de protección que utilizan, pues casi hasta se requeriría en algunos casos, hasta faltaría la armadura de hierro, pues para poder entrar a un ambiente laboral. Pero lo que se pretende frente a eso es primero seguir por estos parámetros para que finalmente se llegue a los elementos de protección de un personal. Lo que pasa es que estas medidas anteriores tienen un mayor costo o tienen unos procesos administrativos o de costos más significativos que un equipo de protección. Por ejemplo, unos protectores auditivos de copa pues podrían estar en un rango entre 80 y 120.000 pesos o un poco más de una buena marca reconocida o que cumpla con algunos parámetros. Eso pues si el trabajador lo utiliza, pues va a mitigar en el trabajador a un control de ingeniería, que en este caso pues a llevar a cabo unas barreras de protección, aislar el peligro, etcétera, pues va a tener o va a requerir una mayor inversión. De esto pues va a depender el trabajo, en este caso pues va a ser el empleador el que esté en capacidad de eso y pues qué tan viable y qué tan comprometido también frente a la protección de los trabajadores es y también frente al requerimiento legal, porque aquí también es claro que aquí juega un papel importante y es el requerimiento legal. Es decir, en algunas consideraciones, los controles de ingeniería pueden llegar a ser hasta unos requisitos legales que pues se pueden estar incumpliendo y que pues en este caso sí o sí el empleador pues tendría que implementar o se tiene que implementar. Y con esto, pues digamos que hasta ahí, también en esa primera parte de la identificación o perdón, la elaboración de la matriz, pues finalizaría, ¿cierto? Hasta aquí. Ahora, ¿de dónde viene lo dispendioso que les mencionaba a ustedes? Pues es que el número de peligros, pues, o sea, esto se va a repetir tantas veces en cuanto el peligro esté presente. Entonces aquí, por ejemplo, solamente se identificó el biomecánico, pero aquí si hablamos de seguridad, por ejemplo, también puede haber que vemos aquí, pues quizás por la experiencia uno ve, por ejemplo, que aquí puede haber un atrapamiento, entonces es un peligro mecánico, entonces ahí hay que identificar el mecánico. También vemos, por ejemplo, esto pues puede generar ruido. Hay que determinar qué nivel de ruido es el que está expuesto el trabajador. Es otro peligro que hay que relacionar. El de iluminación, el de temperatura, si hay sustancias químicas, etcétera. En un solo puesto, fíjense el número de peligros que puede estar expuesto un trabajador haciendo una sola actividad. Entonces, todos esos peligros son los que deben estar relacionados dentro de esta matriz. Por eso es que aquí quizás se repite, pues, en esta misma labor, que es realizar el empaque de los diferentes productos, en esta misma se puede dividir, ¿cierto? O se pueden identificar muchos más peligros. Aquí está el dolor lumbar, pero también está el de ruido, pero también está el mecánico, pero también está el de temperaturas, pero también está el de peligros. Entonces, por eso es que esto se puede ampliar o se amplía tanto los peligros a los que están expuestos el trabajador. Y así pues yo ya iría a otro cargo, otra tarea. Y así pues eso va sumando la información que al final pues eso es lo que lleva a esta matriz de peligros. Cuando se desarrolla esta matriz de peligros, pues al final todo esto, por ejemplo, estos planes de acción, todo esto que usted establece como vías de intervención se debe convertir en el plan de trabajo y el cronograma de actividades de su sistema de gestión, porque a partir de toda esta información, pues es la que usted o con lo que usted va a empezar a establecer los programas, las acciones. Hay algunos que hablan de formación, de capacitación, entonces eso tiene que ir al programa de formación y capacitación. Aquí habla de dotar al personal de calzado, etcétera, pues ahí también debe existir una matriz de elementos de protección personal, definir cuáles son los elementos de protección personal que se debe utilizar o deben utilizarse de acuerdo con la labor. Programas de capacitación, programas de formación, sistemas de vigilancia, etcétera. Todo esto que se da desde de las medidas de intervención terminan siendo planes de acción que fíjense que ahí es donde usted gerencia la seguridad y la salud. Entonces, ya después de toda esta información, pues entonces empieza a tomar todo esto y empieza a llevarlo a los diferentes programas o a las diferentes actividades de prevención de accidentes y enfermedades que va usted a llevar a cabo.
¿De acuerdo? Entonces, todo eso se compra y todo eso se lleva desde ese parámetro. ¿De acuerdo? No sé si hay dudas, preguntas. No, señor, todo muy, muy claro. Perfecto, gracias, Tatiana. Entonces, en el siguiente encuentro, pues ya pues con esta recopilación y toda la información que ustedes tienen, pues vamos a hacer un ejercicio de identificación de peligros. O sea, vamos a poner en práctica ya esta parte teórica para que pues en la siguiente clase hagamos un ejercicio, identifiquemos varios peligros y hagamos todo cómo se elaboran, en este caso un par de peligros, no va a ser tan extenso, pero sí para que nos quede mucho más claro, especialmente pues para aquellos que quizás no son muy, no tienen, pues, no están muy familiarizados con este tipo de metodología, para que pues le quede lo más claro posible. Igual para quienes lo ha hecho, todos los aportes siempre son bienvenidos. Bueno, entonces pues de mi parte, pues mil y mil gracias, como siempre, por su participación. Nos veremos nuevamente dentro de 8 días. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues siempre estoy a la orden de ustedes. Una feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz noche.